reencarnando en Jujutsu Kaisen como un usuario nen. Capítulo 4. Saludos gente de YouTube, aquí Dion Hamlet y vengo aquí para traerles otro capítulo de mi fanfic. Esta vez no les daré otra excusa sobre el tiempo que me tomó traerles este capítulo más que el para asegurarme que todo se encuentre correcto. Por eso no les quitaré más tiempo, continuemos con el video. Descargo de responsabilidad. No tengo nada, todos los animes, series y películas no son de mi propiedad al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados. Créditos a sus respectivos creadores. Solo el fanfic es de mi autoría. No doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido. El objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento y nada más. No se busca incitar a la violencia, influenciar ni estimular a alguna persona. Mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Vuelvo a recalcar que cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más. No se busca incitar ni inspirar a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, adelanta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndola con toda la seguridad del mundo. Dicho esto, continuemos con el capítulo. Capítulo 4. Optimista ex maldito, en algún lugar de Japón. En una calle que en día reboso de ruido, luces y transeúntes por doquier. Pero que en este momento bajó la leve lluvia que cae de extremo a extremo, borrando las huellas dejadas por las familias que estuvieron aquí no hace mucho y la poca luz de unos que otros locales de horarios flexibles que siguen atendiendo a los pocos clientes que quedan. Bañando las calles de la tenue luz de la luna que logra traspasar aquellas tormentosas nubes y reflejándose en los pequeños charcos recién formados, dejando un hermoso camino de luces nocturnas. Una tranquila y hermosa imagen pero a la vez un frío y solitario camino. Caminando con prisa, una inusual silueta pasa enfrente de brillantes y oscuras vitrinas. Vistiendo una capa de lluvia azul marino, botas impermeables, una mascarilla y unos lentes oscuros algo sobredimensionados. Observa de lado a lado con discreción, procurándose de que no estén fijando su mirada en él. Y es que en circunstancias normales, sería objeto de miradas confusas y extrañadas por varias razones. Pero la principal sin duda alguna, sería el gran oso de peluche con estampado de corazón en su pecho, de 1,20 m que lleva atado a sus espaldas. Para su fortuna, su expedición de esta noche tiene toda la pinta de ser una de las más rápidas. Al menos en la superficie. Siguiendo su camino recto a través de la lluviosa calle, recorre varias cuadras hasta llegar a cierto complejo de departamentos, entra a unos de sus oscuros callejones y camina de uno a otro como si de un laberinto se tratase, hasta llegar finalmente a cierto callejón donde ni la luz de la luna llegaría a avistar lo que sucederá a continuación. Frente a él se encontró encerrado de altas paredes de cemento, una que otra puerta y cubos de basura, el paquete completo de un callejón sin salida. Bajando la mirada, observó una tapa del alcantarillado que se plantaba firmemente en el suelo. Con un suspiro, aquel individuo se despojó temporalmente de aquellos objetos que evitaban que se le reconociera. Esos tontos sí que se dieron un gran paseo. Dijo Ryu con un tono un tanto molesto al tiempo que metía sus manos en una pequeña mochila que llevaba. Mientras rebuscaba tranquilamente en sus bolsillos, se dio la vuelta rápidamente para asegurarse de que no haya testigos a sus cercanías. Despejada toda duda sobre su situación de riesgo actual, se volvió hacia lo que necesitaría para su próximo objetivo. Fijando su mirada en la palma de su mano, se encontraban dos objetos que hacían un gran contraste entre sí. Uno de ellos era un diminuto objeto que imitaba la apariencia de un tótem. Tenía la forma de un pequeño oso de peluche tallado de un material parecido a una madera oscura muy desgastada. Sumado a sus múltiples cortes y rajaduras en su figura solo le daban aún más una podrida y decrépita apariencia. En su rostro se marcaba congelado una expresión de profunda ira que se hacía notar aún más con su oscuro hocico abierto del que sobresalían unos cortos y filosos dientes. En sí toda su imagen irradiaba un aura más que tenebrosa. Junto a este se encontraba un objeto más pequeño y luminoso. Presentaba tonos brillantes de azul y negro con destellos de morado de formas fluidas y amorfas tal y como si fuera una lámpara de lava. Le rodeaba un aura blanquecina especialmente diseñada para resistir la negatividad concentrada que contenía en su interior. El mismo objeto tomaba la forma de una pequeña batería transparente. Ryu las observó brevemente. Apartó la batería maldita un momento, y luego la introdujo rápidamente en la boca de la pequeña estatuilla disolviéndose en su rígida piel. Inmediatamente un aura azul y blanca le cubrió por completo fragmentando el tótem aún más de lo que estaba anteriormente.
De entre sus grietas una masa amorfa surgió despedazándolo por completo, y con gran rapidez creció a la vez que retomaba una apariencia familiar. Ryu se encontraba viendo todo el proceso, que no había durado más que un instante. «Buenos días, dormilón», dijo con tono sarcástico. «¿Estás listo para otra increíble jornada laboral? Aunque no es que tuvieras otra opción». A la altura de su rodilla se encontraba un oso de peluche bastante parecido al que llevaba a sus espaldas, pero con notables diferencias. Al igual que en su forma de tótem, lo que debió ser su suave tela dorada hace ya mucho tiempo, ahora no es más que una desgastada y corroída tela oscura repleta de costuras desde las garras sobre las que sostiene su aparentemente frágil cuerpo, subiendo por su moño escarlata posicionándose en su regordete cuello, hasta llegar a sus ojos de cristal que podrían reflejar un oscuro abismo de oscuridad si tan solo no fuera por el brillo rojizo implantados en lo más profundo de estos. Le rodeaba un aura bastante siniestra y desprendía una intención asesina bastante clara. Y la diferencia más notoria. «No me ignores, pequeñín», dirigiéndose al pequeño oso, quien no parecía estar de humor. Girando lentamente su pequeño cuerpo, plantó de mala gana sus rojas pupilas en el joven que llamaba su atención. Para encontrarse inmediatamente con la mano de este señalando directamente entre sus ojos. Y entonces recibió una orden bastante clara. «Takoma, ejecuta el comando BF». Tras terminar esa oración, el peluche conocido como Takoma cambió su comportamiento al instante, dirigiéndose robóticamente hacia la tapa de alcantarillado hasta encontrarse frente a él. Empezó a moverse erráticamente, balanceándose de un lado a otro como si algo se moviera desde su interior. Hasta que del espacio de entre sus costuras algo emergió. Extendiéndose hasta varios metros de distancia, 8 largos tentáculos serpenteaban en el aire irradiando un brillo rojo antinatural. Aunque llamarlos tentáculos tan solo por la forma en que se mueven sería poco en comparación a su imponente apariencia. Sus 8 articulaciones se asemejaban más a unas delgadas y filosas patas de araña del que sobresalían pequeñas espinas carmesí. Si alguien dijera que serían capaces de volver a una persona mundana en carne picada en menos de medio minuto, sería difícil refutarlo. Se elevaron sobre la tapa del alcantarillado, donde rápidamente se clavaron y levantaron con facilidad. Tras apartarlo del camino, se sumergió en el oscuro hoyo desapareciendo de la vista. Al tiempo Ryu desplegó su capa de aura en un proceso casi instantáneo. Su ten cubrió su cuerpo como una impenetrable barrera protectora que carecía totalmente de imperfecciones. Ahora mismo el refinamiento de su aura ha alcanzado un nivel bastante avanzado, casi comparándose a otros usuarios nen experimentados. O al menos esa es la conclusión a la que llegó Ryu. Después de todo, no hay nadie en este mundo con quien pueda compararse en ese aspecto. Y con un bostezo se limitó a encender su linterna y seguir al peluche. Ojalá esto no tarde tanto. Mini time skip. 3 horas de mi vida. Los ojos de Ryu se fruncieron con irritación. Y aún no me puedo creer que las haya desperdiciado en este asqueroso lugar y mucho menos en este día. A donde sea que vea solo hay humedad y paredes sucias y ni hablar del olor. Qué bueno que me prepare de antemano. Estoy bastante seguro de que ya he recorrido toda la ciudad a través de estos conductos subterráneos. Y para colmo la señal se cortó hace 1 hora. Si resultara ser un hechicero el culpable, entonces podría ser bastante problemático incluso si no me topara directamente con alguno de ellos. Aunque viendo cuánto tiempo pudieron darle pelea lo dudo. Observando por encima de su hombro, fijo su mirada en el sombrío oso de peluche a su lado, que no tenía problemas en mantener la asombrosa velocidad a la que se movían. Nada aún, pensó mientras veía la inexpresiva cara que solo un muñeco podía mantener. Por su parte, de pronto frenó en seco seguido por Ryu, quien lo notó de inmediato. Ambos se quedaron mirando unas firmes barras de hierro que se erguían sobre la entrada de lo que parecía ser otro oscuro túnel. Finalmente, sin perder el ritmo, el oso sombrío los dobló casi como si fueran papel con ayuda de 2 de sus extremidades, lo suficiente como para que un estudiante de primaria pueda pasar. Supongo que es demasiado pedirle algo de consideración a una maldición, dijo Ryu a la vez que doblaba los barrotes aún más sin mayor dificultad, para luego proceder a alcanzar al oso que no se había inmutado en su carrera. Ambos continuaron corriendo por un par de minutos hasta que llegaron a una superficie lo suficientemente espaciosa en lo que a este lugar respecta. Apuntó con su linterna a los alrededores del peluche, que ahora caminaba hacia lo que parecía ser un camino lleno de chatarra. Mientras este rebuscaba entre los desechos, Ryu ahora vigilaba los alrededores para prevenir cualquier ataque sorpresa. Luego de un momento el peluche remendado se acercó con 4 distintas cabezas de peluche de aspecto bastante destrozado.
parecían haber sido aplastadas con furia. Ryu suspiró al verlas y luego de tomar el resultado de lo que seguramente fue una feroz batalla, se dirigió hacia el oso sombrío. Takoma ejecuta el comando FF. Sin darle siquiera un respiro, el peluche se precipitó hacia la oscuridad de la asquerosa agua que se extendía hacia más adelante en el túnel. Y en tan solo unos segundos el ambiente cambió por completo con el repugnante ruido que sonaba como si cientos de personas que se ahogaban gritaran de desesperación. E inmediatamente después una gran figura oscura pasó a toda velocidad junto a Ryu hasta estrellarse violentamente contra una pared. Ryu la observó atentamente. Levantándose de entre los escombros apareció una criatura que parecía estar hecha de desechos, mucosidad y que se erguía sobre 4 patas, o manos. Bajo toda esa suciedad se encontraba un cuerpo bastante robusto cubierto de un pelaje verde oscuro. Su apariencia se asemejaba bastante a la de un gorila y debía de medir por lo menos 3 metros sin necesidad de estar erguido. Su rostro no era más agradable a la vista, se componía mayormente de unos grandes y largos labios humanos, del que salían más mocos y otros fluidos difíciles de describir. Era una maldición. Mientras se recomponía fijo sus diminutos ojos verdes escondidos entre las mucosidades de sus labios en el chico a varios metros de él, que le devolvía una asqueada mirada. Vaya que eres feo, ¿en serio tú hiciste esto? Levantó los pedazos de tela que sostenía. Vegeta, Krillin, Yamcha y Piccolo, ¿tienes idea de lo que me tardé en decidir darles esos nombres? Dijo con tono de decepción. La maldición mocosa inmediatamente lo marcó como su objetivo y se abalanzó violentamente hacia él con un distorsionado grito parecido al canto de una ballena. ¡Ah, Chirurun! Se movía con una velocidad asombrosa y en tan solo un segundo sus sucios dedos estaban a centímetros del rostro de Ryu. Lamentablemente para él, lo único que logró aplastar fueron sus lentes sobredimensionados. La maldición mocosa se confundió por un momento y buscó a sus alrededores a aquel chico escurridizo, encontrándolo al otro lado del túnel con una mirada dudosa. ¿Qué debo hacer? No quiero tocarlo, me da mucho asco solo de verlo, pero si acabo con mis peluches esbirros, debe ser por lo menos de segunda categoría. Mientras las dudas en su mente sobre lo que debía hacer a continuación le inundaban más y más. La maldición mocosa había tomado una postura extraña. Inclinándose lo más cerca del suelo sobre sus 4 patas, una luz verdosa y amarillenta se hacían cada vez más intensas en su interior hasta que desde sus fauces un increíble resplandor que logró cegar incluso a Ryu salió disparado a una velocidad impactante. Pero aún así lograría esquivar ese proyectil de saliva muy fácilmente. Si no fuera porque algo inesperado sucedió mientras pasaba junto a él. Sin darle importancia al hecho de que se encontraba en medio del aire, el proyectil de saliva pareció percibir el repentino movimiento de su blanco. Como un slime, extendió una diminuta prolongación hacia su objetivo antes de estrellarse contra la pared. ¡Qué demonios! Aquel proyectil amarillento había logrado rozarle la mano mientras lo esquivaba dejándole una pequeña mancha extraña. Cosa que le sorprendió mucho. ¿Acaso se movió? Susurró observando la infección que ahora se expandía cada vez más. Pero aparte de enturbiar peligrosamente el manto de su aura, produciéndole un ligero cosquilleo y algo de presión, no le generaba dolor alguno. Pero aún así, la extraña infección crecía milímetro a milímetro a cada segundo que pasaba, y era más que seguro que no pararía hasta que lo devorara por completo. La maldición por su parte retorció su rostro ante esta escena, mostrando una desagradable mueca que intentaba asemejarse a una sonrisa. Y produciendo unas carcajadas ahogadas bastante desagradables. Lo estaba disfrutando. Pero su regocijo no le duró mucho. Impactando a una velocidad tremenda, Ryu le asestó un golpe directo en la sien con la palma de su mano afectada. Enviando a la maldición a chocar por segunda vez en el mismo lugar. Solo para levantarse casi de inmediato, completamente ilesa. Pero con una actitud diferente. Ahora mostraba en sus grandes labios una mueca de disgusto y enfado. No te confíes demasiado por un golpe de suerte. Dijo con su mano afectada extendida. La observó detenidamente. La infección había crecido hasta cubrir casi por completo su mano, haciendo que la presión fuera cada vez más intensa. Aunque yo soy quien está más dañado, por ahora. Cerrando su puño completamente, el aura que le cubría el cuerpo por completo se fue haciendo cada vez más y más tenue hasta convertirse en una fina capa de aura, exceptuando una parte. Inmediatamente una gran ola de aura salió disparada como agua a presión desde cada parte de su mano afectada.
Ahora leves resplandores dorados y rojizos rodeaban el puño mientras se moldeaba, hasta finalmente ostentar la forma de una esfera brillante de color verde esmeralda. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Ryu a la vez que las manchas amarillentas se encontraban con una gran resistencia en su expansión inmediata. En realidad, ahora se encontraban siendo exterminadas casi sin resistencia por esa aura purificadora. Las manchas más débiles fueron desapareciendo poco a poco siendo expulsadas a la fuerza, exceptuando a la zona del contacto inicial que resistía a duras penas. Esto debería bastar por ahora. Pensó pasando de observar su mano en recuperación hasta la maldición gorila que se encontraba incrédula a lo que veía. Probablemente. Ya es hora. Agitando su mano de forma presumida en dirección a la maldición dijo en tono de burla. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que tu truquito haya fracasado? Parece que tener los ojos cubiertos de mocos te impide ver quiénes son realmente superiores a ti, pero oye, aún estás a tiempo de demostrar tu valía. Una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué te parece si jugamos un juego? Un gruñido espantoso procedente de la maldición gorila estalló por todo el lugar resonando por los extensos túneles. Arremetiendo en su dirección, la maldición levantó sus anchos brazos, dispuesto a aplastar al chico que se plantaba imperturbable en su sitio. Al segundo de culminar su ataque, 8 largas extremidades le rodearon congelándolo en su posición. Quien aguante hasta el final será el ganador. Con un movimiento silencioso la maldición mocosa fue rápidamente lanzada a varios metros de distancia contra las paredes del túnel. Levantándose nuevamente sin daños visibles, observó al peluche remendado que parecía juzgarlo desde lo más profundo de sus oscuros ojos. Alzándose a sí mismo en el aire con ayuda de sus prolongaciones, el oso sombrío se dirigió al encuentro de su asqueroso oponente de esta noche. Mientras se alejaba a una distancia segura, Ryu no pudo contener su emoción. Es bueno saber que no vine hasta aquí en vano. Aunque es una pena lo de mi escuadrón Z, lo cierto es que prefiero la calidad por sobre la cantidad. Normalmente mientras utilizo Ten soy capaz de observar las sombras de las maldiciones, como unas figuras oscuras sin forma definida. Mientras no utilice Gyo no las estoy viendo realmente. Algo que creía hacía un tiempo era que mientras más refinado se volvía mi capacidad de percibir las sombras de las maldiciones mejoraba considerablemente. Pero decir que mi capacidad de observar a las maldiciones depende totalmente de mi no es del todo cierto. Tras experimentar varios encuentros infortuitos con numerosos tipos de maldiciones lo descubrí. La verdad es que mientras más energía maldita desprenda y más fuerte sea la maldición más visible se vuelve para mí. Para superar ese defecto armé metódicamente aquellos lentes negros que ahora están hechos pedazos. Pero gracias a eso pude darme cuenta de algo digno de celebración. Lo que tengo ante mis ojos ahora mismo es a una enorme aberración cubierta de basura con todo lujo de detalles. Si soy capaz de ver su apariencia tan claramente solo puede significar una cosa. Un semi primera categoría o puede que hasta de primera. Su sonrisa se crispó por un momento. Aunque, esto es bastante vergonzoso y asqueroso. Al segundo siguiente todo el túnel experimentó un ruido atronador resultado de un fuerte impacto que lo hizo temblar de arriba a abajo. A varios metros del sitio en el que se encontraba Ryu, la maldición con forma de gorila de por lo menos 3 metros de altura, balbuceaba incoherencias mientras luchaba por levantarse y salir del pequeño cráter en el que se encontraba. Asco. Frente a él, un pequeño oso de peluche del que sobresalían varias filosas extremidades, solo le observaba desde arriba con desdén. Y entonces un breve resplandor amarillento se hizo presente en el interior de la maldición cubierta de desechos. Al notarlo, inmediatamente el pequeño peluche se apresuró a apartarse de su rango de disparo. En cuanto las amarillentas manchas pintaron la oscura pared de hormigón, la maldición verde ya se encontraba sobre sus 4 manos y corriendo en dirección al oso sombrío con una ira palpable. Y al encontrarse a 1 metro de este mismo, se irguió sobre sus 2 patas traseras, dispuesto a hacer llover una tonelada de puños sobre aquel muñeco tan osado. Takoma no reaccionó ante tal muestra de bestialidad y en cambio esquivó con facilidad cada uno de los furiosos golpes que arremetían sin cesar con la ayuda de sus 8 articulaciones y aprovechando la gran diferencia de tamaño entre los dos. La maldición gorila al ver que ninguno de sus golpes conectaba bufaba cada vez más. Levantando ambos brazos sobre su cabeza, buscaba crear algo de distancia con un poderoso golpe descendente. Pero antes de llevar a cabo su ataque un agudo silbido cortó el aire que los separaba.
Con un poderoso latigazo de uno de sus puntiagudos tentáculos, el pequeño peluche asestó un fluido golpe dirigido al asqueroso rostro de su enemigo, haciéndolo retroceder unos cuantos metros. Ahora era su turno. Posicionándose con sus garras en el suelo, ahora el peluche remendado arremetía con una avalancha de tajos, puñaladas y fuertes latigazos con sus 8 puntiagudos miembros a la maldición gorila, que ahora no era capaz de hacer nada más que de resistir. Cada intento de contraataque o de escape era rápidamente castigado con un potente latigazo de una de las imponentes enredaderas carmesí de su rival. Hasta que fue completamente rodeado por estas mismas, y pasó a ser levantado con suma facilidad. Y con un veloz giro de media luna en el aire, la maldición gorila pasó a ser fuertemente estrellada contra el hormigón. Para luego repetir el ciclo nuevamente. Más que una pelea, diría que están ensuciando el piso con él. Pensó mientras su expresión se volvía lentamente a una de decepción. Pasado un momento, un fuerte grito inundó sus oídos en cuanto la maldición verde se encontró con sus brazos completamente atados por 4 rígidos tentáculos espinosos. Sufriendo de fuertes jalones y empujes, la maldición luchaba por liberarse mientras recibía una torrentes de latigazos cortantes en su rostro que no llegaban a generarle ni un rasguño. Aunque normalmente cuando una maldición medianamente inteligente se ve completamente superada en fuerza y números, la huida se vuelve su principal objetivo. Pero con esta no es el caso. A pesar de llevar varios minutos de fuertes e intensas embestidas y de ser derribado una y otra vez. La confianza que desborda esta maldición al momento de seguir levantándose y arremetiendo no es solo porque tenga la cabeza hueca. Esta maldición tiene una resistencia impresionante. Takoma es capaz de evaluar y evitar sin dificultad los ataques de esa maldición gracias a la increíble movilidad y adaptabilidad que ofrece su técnica maldita. Pero no se queda atrás con respecto a la potencia de sus ataques. Recibir un golpe de una de sus extremidades se siente como si te atravesaran con una lanza a la que le soldaron clavos para desgarrar a sus enemigos desde el interior. Lo he visto perforar, aplastar y masacrar maldiciones de tercera a semi-primera categoría sin recibir ni un rasguño. Sin duda mi más fuerte y peligroso súbdito. Y esa maldición lo está resistiendo como si nada. Para este punto del combate ambos siguen prácticamente ilesos. La forma de cazar de aquella maldición debe de basarse solamente en golpear y soportar todo tipo de ataques hasta encontrar el momento preciso para lanzar su saliva infecciosa. Que suponiendo por el estado de los restos del Escuadrón Z, los envolverá y aplastará por completo. Una estrategia que solamente funciona gracias a sus increíbles capacidades. Una alta resistencia y un ataque que pondría fácilmente en aprietos a hechiceros experimentados. Claro, si es que llegara a acertar. Sin contar que parece ser atraído por el objetivo más cercano, su ataque de saliva es demasiado lento. Aún así, una leve expresión de emoción reapareció en su rostro. Luego pasó a observar de la esférica barrera esmeralda que se encontraba rodeando su mano. La zona del contacto inicial con la infección estaba a un par de centímetros de extinguirse. Debo apresurarme. Con un bostezo devolvió su mirada al interminable forcejeo que se daba a varios metros de él. De todas formas ya debería de haber encontrado su debilidad. Mientras ambas maldiciones continuaban buscando superar y dominar al otro, las tornas seguían girando a favor del peluche remendado. Con ambos brazos raptados y sin otra opción disponible, la maldición gorila comenzó a iluminar sus alrededores con el resplandor amarillento que emergía de sus fauces. Ni que decir que esa decisión le explotaría en la cara. En el momento preciso en que el proyectil de saliva estuvo a punto de salir disparado con una potencia aterradora hacia el peluche sombrío que permanecía atado a él. 4 filosas extremidades se movieron con una agilidad aún más aterradora, con un objetivo muy claro. Rodear y clavarse rápidamente en los enormes labios de la maldición verde, cerrándola a la fuerza. Lo que siguió a continuación solo puede describirse como un asqueroso desastre. Al haber agregado aún más fuerza en su disparo, debido a la ira acumulada, solo resultó en una explosión de podredumbre desde su faringe hasta aún más en el interior de su cuello, destrozándolo y abriéndolo en el proceso. Mientras el líquido amarillento se derramaba por sus alrededores. También llegó a impactar en varias de las extremidades de Takoma, que se alejó lo más rápido que pudo. Viéndolas de cerca, la infección en sus tentáculos se extendía en mucho menor medida de lo que lo hubiera hecho en carne humana. El oso sombrío no les mostró el mayor interés y fue de nuevo al encuentro de la maldición gorila, que se encontraba en terribles condiciones. Aunque obviamente era inmune a su propia técnica, la fuerte explosión le había destrozado el labio inferior, una gran porción frontal de su cuello y parte del tórax.
La maldición gorila ahora realmente se daba cuenta de su situación. Observando con su ojo restante ubicado en su muy dañado labio superior. Una sensación totalmente nueva se notaba reflejada en su verde pupila al notar que el único que había logrado dañarle se acercaba lentamente. 6 extremidades carmesí que tenuemente se volvían de un tono macabramente amarillento volaron por el aire. La maldición verde intentó recomponerse y huir, pero no fue lo suficientemente rápido. Con un horrible grito de dolor, 6 poderosas lanzas atravesaron la zona expuesta de su pecho. Y entonces un espantoso espectáculo de crueldad inició. Mientras era levantado en el aire, la maldición con una resistencia de acero ahora sentía como su interior era fuertemente desgarrado mientras era violentamente agitado y golpeado por las paredes, suelo y techo del túnel una y otra vez. Al mismo tiempo las espinosas cuchillas se retorcían cada vez más haciendo que la maldición gorila produjera unos terribles alaridos. Ahora todo el sitio se pintaba de colores morados oscuros y amarillos infecciosos que por poco no llegan a Ryu. Luego de un minuto que se sintió como una eternidad, el oso sombrío que se mantenía indiferente a las crueles acciones que cometía, solo se detuvo al oír una nueva orden. Takoma ejecuta el comando FG. Lanzando a la maldición como si no fuera más que un montón de basura varios metros adelante, lentamente se dio la vuelta. El pequeño peluche caminó con indiferencia frente a la seria mirada que le dirigía su maestro hasta posarse un par de pasos detrás de él. Observando cómo 6 de sus 8 tentáculos se habían vuelto casi completamente amarillos, debido a la alta exposición a la infección, utilizó los 2 restantes para rebanarlos de un tajo y proceder a retirar su técnica. Ryu solo soltó un leve suspiro y le entregó la linterna que sostenía. Tú y tus pequeñas libertades sí que son realmente inquietantes. Dirigiéndose al sitio en el que la maldición gorila luchaba por recuperarse, Ryu le miraba con un poco de lástima. La maldición se veía moribunda y bastante confundida, pero principalmente, asustada. Se sobresaltó al escuchar unos pasos dirigiéndose hacia él. Pero rápidamente su mirada pasó de miedo a alivio y finalmente, odio. Te ves terrible, vamos, ¿qué pasó con tu actitud de antes? ¿No te has rendido aún, o sí? Dijo esperando motivar a la maldición. Y extrañamente lográndolo. Con un esfuerzo titánico la maldición se levantó a cuestas con una cascada de líquidos amarillos y sangrientos saliendo de él, que lentamente se disipaban en el piso. Y con su intención asesina renovada, pequeñas chispas comenzaron a encenderse desde algunas partes de sus mortales heridas hasta convertirse en grandes llamas moradas que las cubrieron por completo. Vamos, vamos, tú puedes hacerlo. Con un tono bastante expectante. Poco a poco aquellas heridas que acabarían rápidamente con maldiciones de categorías inferiores desaparecían en un proceso bastante tardado. En realidad le tomó un tiempo tediosamente largo recuperarse por completo. Los ánimos que le daba Ryu iban apagándose poco a poco mientras que el sentimiento de venganza de la maldición crecía cada vez más. Con una postura que mostraba su absurdo agotamiento y a un instante de terminar su proceso de regeneración, sus cansados ojos se fijaron en el chico frente a él. La esfera esmeralda que se asentaba en su mano había desaparecido desde hacía un tiempo, regresando la capa protectora de aura a su estado natural. Pero también con ello la infección, que continuaba creciendo desde el principio. A pesar de eso, el rostro aburrido y serio que permanecía incluso cuando le entregaba ánimos lentamente se convertía en una expresión de emoción. Y con la extinción de la última llama morada en el cuerpo de la maldición gorila que cerraba la mortal herida en su pecho, la maldición hizo algo inesperado. Adoptó una pose defensiva. Se inclinó un poco y con sus 2 anchos brazos cubriendo sus grandes fauces se preparó para la batalla. La maldición gorila había agotado gran parte de sus reservas de energía maldita, por lo que ahora contaba únicamente con su fuerza física y su capacidad para huir de ser necesario. Eso solo hizo que Ryu esbozara una sonrisa aún más amplia tras la mascarilla y que sus ojos rojos brillaran con una extraña emoción. Levantó ambos brazos con las manos extendidas y con las palmas hacia arriba. Incluso con la infección que ya había llegado hasta sus dedos y haciéndose cada vez más insoportable, su expresión apenas se inmutó. Y con un tono soberbio dijo solamente 2 palabras. Kursek Hunter. Inmediatamente el plácido manto de aura que le cubría se intensificó momentáneamente. Tal y como si fuese un río lleno de ímpetu, esta fluyó desde cada parte de su cuerpo, pasando por sus brazos, recorriendo sus antebrazos y finalmente posándose sobre sus manos. Y cuando lo hizo, esta comenzó a tomar forma. Poco a poco fue adoptando un tenue color rojo distorsionado que las cubría por completo.
En la parte superior de sus manos tomó un aspecto algo agrandado y acolchonado que se extendía hasta sus nudillos, dejando sus dedos expuestos al aire, finalmente ajustándose bastante en sus muñecas. Con algo de entusiasmo observó su aspecto final. En sus manos que hacía un segundo se encontraban vacías, ahora se posaban unos recién conjurados guantes hechos aparentemente de terciopelo. Sobre la parte dorsal de sus superficies de color rubí brillante se plantaban unas pequeñas pantallas negras donde solamente dos símbolos brillaban con una luz pálida. 0%. Ha pasado un tiempo desde que las utilicé en una pelea de verdad. Dijo con bastante emoción. Para luego proceder a hacer algunos estiramientos con sus manos frente a la guardia de la maldición gorila. Con algo de inseguridad la maldición dio un paso adelante. Ryu mientras tanto no podía apartar la mirada llena de orgullo de su creación. Pero entonces con un punzante dolor observó algo que requería su atención inmediata. Entre algunos de sus dedos una minúscula mancha amarilla crecía sin descanso. Poniendo una mueca algo adolorida, un curso de acción ya se había trazado en su mente. Su ten iba disminuyendo a la vez que un brillo esmeralda iba emergiendo desde su mano. Pero pronto tuvo que concentrarse en los pesados pasos que cada vez aumentaban de velocidad en su dirección. Como una estampida la maldición gorila se había decidido por dar el primer golpe. Y con una mueca desesperada soltó un grito ensordecedor. Uno debería bastar. Pensó Ryu a la vez que se inclinaba hacia adelante y su puño esmeralda se inclinaba hacia el lado contrario. Su expresión se había vuelto seria y su aura no había parado de disminuir. En cuanto la maldición gorila se encontró a tan solo 5 metros de estrellarse contra él, toda su aura había desaparecido por completo. Aunque ahora mismo no era capaz de ver a la maldición, no necesitaba de sus ojos para saber lo que haría. Así que los cerró. La maldición extendió su ancho brazo con el propósito de conectar un golpe demoledor al chico frente a él. Si aquel ataque tan solo llegara a rozar su cuerpo en estado de Zetsu, entonces terminaría en un estado terrible. Ryu sin embargo no se inmutó y dio un paso adelante. Y extendió su brazo con el propósito de detener el masivo golpe con un golpe aún más fuerte. Su puño, que había sido purificado de la infección hacia unos segundos atrás, ahora contaba con la fuerza de toda su aura reunida en un solo punto. La barrera que cubría su mano por completo ahora se había extendido aún más formando un círculo perfecto. Y su brillo esmeralda ahora resplandecía con una belleza casi imposible. Y en cuanto estuvo a punto de entrar en contacto con el puño de la maldición, ésta ya se había percatado del enorme error que había cometido. Con un pequeño destello el gigante puño de la maldición gorila fue inmediatamente pulverizada. Un brillo esmeralda atravesó todo su antebrazo tan rápido como si fuese espuma. Y en cuanto destrozó por completo su ancho hombro, el tiempo pareciera haberse detenido y lo único que lograría escucharse en todo aquel silente túnel sería un susurro. Optimist Punch. Cayendo de espaldas, la maldición se retorció con un dolor que tan solo él podría comprender en ese momento. Ryu mientras tanto se dirigió a él mientras extendía su manto de ten. Se plantó frente a la lastimera figura de la maldición que se arrastraba en dirección contraria con algo de pesadez. Pero que rápidamente fue neutralizada en cuanto un poderoso agarre se posó en su cuello. Con un fuerte golpe el rostro de la maldición sintió la fría superficie del hormigón a la vez que oía la voz del chico que le pisaba la espalda. Ya ríndete. Ya sin opciones, la maldición reconoció instintivamente que este sería su fin, y pronto sintió que algo le era rápidamente arrebatado. Todas las condiciones ya se han cumplido. Pensó a la vez que miraba el creciente número que aparecían en sus guantes rubí. 5%. 16%. La maldición intentó levantarse por todos los medios posibles, pero las pocas fuerzas que le quedaban se desvanecían a un ritmo abrumador. 32%. 49%. Con un último y desesperado grito la maldición experimentó la aparición de extensas grietas por todo su cuerpo. 70%. 88%. Ryu inmediatamente distinguió aquellas marcas al tiempo en el que sus guantes marcaron la gran cantidad de 120%. Se apresuró y con algo de intensidad en su voz culminó de una vez por todas con su cacería. Imprisoned Soul. Con la fuerza de un huracán, una gran cantidad de energía maldita rodeada por su aura salió disparada de un diminuto orificio de la palma de su guante hacia el cuello de la maldición. Y con movimientos fluidos y arremolinados tomó una forma circular. Se movió casi como si fuera un ser vivo, traspasando y cubriendo cada rincón de su ser.
Ryu se apartó conforme la burbuja crecía y observó cómo la impresionante cantidad marcada en la parte superior de sus guantes disminuía a una velocidad mucho mayor a la que había aumentado. Mientras fuertes gritos ahogados procedentes de la maldición inundaban sus oídos. Simultáneamente la misma ya había sido completamente envuelta por esa burbuja maldita, cambiando toda su forma por completo. Encogiéndose hasta el tamaño de una pelota de golf, todo aquel procedimiento no había durado más que un segundo. Ahora mismo en el medio de un húmedo y silente túnel de alcantarillado, iluminado únicamente por una brillante linterna que se encontraba en posesión de un pequeño oso de peluche. Ryu sostenía tranquilamente el objeto en el que había sido confinado aquella maldición. Era simplemente una oscura esfera de un azul tétrico, su apariencia se componía únicamente por una ondulante flecha horizontal que le rodeaba por completo y un pequeño símbolo que se asemejaba a un ojo de iris vertical. Dándole un rápido vistazo a su alrededor se fijó en el peluche remendado que le apuntaba con una fuerte luz. ¿Podría aprovechar este sitio para la posesión forzada?, dijo dirigiéndose al sombrío peluche, quien se mantenía imperturbable a cualquier estímulo externo. Sin sorprenderse de que su mudo súbdito no hubiera adquirido repentinamente la capacidad de hablar solo para responderle en ese preciso momento. Se dirigió a los restos del conocido Escuadrón Z desatando al enorme oso de peluche de su espalda, lo colocó sin dificultades en medio de estos. Y ahora. Se fijó en los guantes que aún tenía puestos. Aclaró su garganta y extendió un poco sus brazos. Game over. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, los brillantes guantes de color rubí se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. Sin perder el tiempo empezó por retirar del corazón cosido ubicado en el estómago del gran peluche para revelar el extraño interior que éste poseía. Tuercas, latas, tornillos, pequeñas placas de metal y chatarra en general, todo junto ensamblados en un gran collage mal hecho repartido por todo su interior. Sobre este se encontraba un pequeño agujero que funcionaba como una especie de compuerta. Colocando la cápsula maldita en el interior de esta, se fijó en los destrozados restos de peluche. Entre más mejor, supongo. Pensó mientras los tomaba y los ponía en el interior del gran oso. Tras sellarlo por completo, él mismo terminó con una apariencia un poco abultada. Y luego de dirigirle una pensativa mirada posó su mano sobre la cabeza del peluche y ordenó a su aura a hacer su voluntad. Poco a poco la tela comenzó a ser suavemente envuelta por una grácil capa de nen hasta que abarcó toda la fisonomía de este. Aclarándose la garganta pronto comenzó con su discurso preestablecido con algo de nerviosismo. Ser maldito, hecho de puros desechos de odio y miedo, viviste toda tu vida como una escoria pútrida y imperdonable, pero ahora te daré el privilegio de renacer con un propósito superior al de tu miserable existencia, servirme, así que levántate y entrégame tu fuerza, Goriku. Como si repentinamente un rayo le impactara, chispas de llamas empezaron a emerger del metálico interior del muñeco, mientras que este mismo se movía como si estuviese cobrando vida propia. Y pronto dio inicio el espectáculo de fuegos artificiales, cuando las pequeñas chispas se convirtieron en pequeñas explosiones. Surgían desde cada parte del peluche, dañando ligeramente la integridad física de este y al ligero manto de nen que lo protegía. A pesar de seguir creciendo en intensidad, Ryu no apartó la mano de este mismo, manteniéndose indiferente al peligroso estado del muñeco. En su lugar se encontraba temporalmente sumergido en pensamientos no tan importantes. Menos mal que nadie puede ser testigo de esto, ¿por qué escogí una forma tan vergonzosa de iniciar la posesión forzada en primer lugar? Así pasaron una docena de minutos en los que Ryu repetía el mismo discurso con voz monótona tal como si fuese una grabadora, mientras que el explosivo estado del muñeco iba atenuándose lentamente. Pero con movimientos aún más bruscos el oso con estampado de corazón golpeaba agresivamente todo lo que tenía al alcance, principalmente a la ahora magullada mano de Ryu. Y casi como si marcara el final de este sobrenatural proceso, el ancho hocico del oso se desgarró desde el interior como si hubiese estado reprimiendo una gran cantidad de tensión. Con un pequeño sobresalto Ryu se limitó a no apartar su mano de la cabeza del peluche, a la vez que observaba el extraño líquido que salía de su hocico destrozado. Finalmente acabó. Retiró su mano, y lo observó. Ya no quedaba nada del gran oso de peluche con estampado de corazón, en su lugar yacía congelado en su sitio lo que parecía ser una copia un tanto espantosa del mismo. Múltiples agujeros de tela desgarrada del que sobresalían sucios fragmentos metálicos cubrían gran parte de su cuerpo, algunos de ellos parecían desaparecer al ser cubiertos por el líquido amarillento que provenía de su interior, pero para nada comparables al hocico del mismo.
Un pequeño charco fluía lentamente en el interior del hocico de peluche que parecía haber sido arrancado con ira. Y de un momento a otro unas extrañas ondulaciones se hicieron presentes en aquel amarillento líquido. Dos brillantes ojos verdes le observaron con confusión. Una imponente figura oscura de casi el doble de su tamaño le devolvió la mirada con unos filosos ojos rojos. Con un repentino movimiento el oso agujereado se levantó y emprendió la huida. Sin inmutarse, Ryu solo le dio una orden. Goriku, no te muevas. Al oír esas palabras cada una de sus sintéticas fibras se contrajo, impidiéndole seguir corriendo. Ryu caminó lentamente a el oso agujereado que por 12ª vez en esta noche probaba el frío sabor del suelo. ¿Te gusta tu nuevo nombre? Solo me tomó un par de segundos crearlo, dijo inclinándose hacia él. Lamentablemente no puedo darte una bienvenida apropiada, no quisiera perder más tiempo. El peluche giró lentamente su inundado hocico en su dirección a la vez que sentía una mano que se posaba por encima de sus orejas. Nos veremos más tarde. Soltó un leve bostezo y lo levantó sin ningún problema. Reducción. Tras decir esas palabras el oso de peluche comenzó a contraerse y hundirse sobre sí mismo mientras un grácil brillo se encendía en su interior. Tras unos segundos la maldición ahora conocida como Goriku fue convertida en un objeto más fácil de transportar. Una pequeña estatuilla de madera con forma de oso apareció en su mano, presentaba varias malformaciones y pequeños orificios lo que lo hacía parecer tallado por alguien inexperto, su cara parecía impasible y su roto hocico se asemejaba a un oscuro pozo. No le dedicó más de 2 miradas y lo guardó en su mochila, y luego de repetir el mismo proceso con Takoma partió en su camino a la superficie. Y tras volver a oler el limpio aire del exterior después de una leve lluvia en lo que se sintió como mucho tiempo se permitió finalmente relajarse. Subió al tejado de un edificio donde el frío viento golpeaba fuertemente su rostro y observó con somnolencia la brillante luna que se ubicaba a un par de horas de posarse completamente al oeste. Luego se fijó en la gran imagen de un mar de luces propagadas por toda la ciudad hasta donde alcanzaba la vista. Sí que viaje demasiado lejos, dijo mientras una muy tenue emoción surgía desde lo más profundo de su alma. Nostalgia. Feliz cumpleaños número 14 a mí, supongo. Se sentó al borde del edificio. Tan solo faltan 7 meses. En 7 meses en el desfile de los 100 demonios haré mi primera aparición en la historia principal. Bajó la mirada a la solitaria calle nocturna. Me pregunto, ha pasado tanto tiempo y han sucedido tantas cosas. Yo, ¿estoy listo? Sus ojos se ensancharon y sacudió lentamente la cabeza. ¿Qué estoy pensando? Aún con todos los preparativos y el detallado plan que tejí con tanto esfuerzo para garantizar mi victoria, ¿cómo se me pasa por la cabeza que podría fallar? Lo lograré, pensó mientras saltaba hacia la carretera urbana a 3 pisos debajo de él. Ni siquiera el propio destino lograría detenerme. Y en cuanto sus botas aterrizaron en el asfalto su figura se convirtió en un borrón, desapareciendo en tan solo un parpadeo. Pronto llegó al vecindario donde se ubicaba su hogar en menos del tiempo estimado. La mayor parte del tiempo que estuvo fuera no hizo más que correr, así que leves signos de cansancio comenzaron a hacerse presentes. Con un aliento algo pesado y pequeñas gotas de sudor corriendo por su frente, atravesó el porche de su residencia. Ocultando su llegada tardía, entró silenciosamente por la ventana. Caminó lentamente por el pasillo haciendo el mínimo ruido posible con miedo de que su madre descubra su paseo nocturno. Pero en cuanto se encontró frente a la puerta abierta que daba a la sala, un ruido le sorprendió por un segundo, y al observar de dónde provino casi se le sale el corazón. ¿Por qué está aquí?, pensó para sí mismo en cuanto vio a la persona que se encontraba en su sillón. Un hombre con corbata, zapatos y pantalones de vestir, de aspecto bastante cansado y desaliñado, dormía intranquilamente utilizando su saco para cubrirse del aire helado de la noche. ¿Por qué está mi padre aquí? Apenas si me he topado con él en este par de semanas. Con un movimiento repentino, Osamu se retorció en su lugar, lo que hizo que Ryu diera un paso hacia atrás. Es solo una falsa alarma. Se relajó y se acercó al marco de la puerta. Parece que se quedó dormido al poco tiempo de volver. Oh, claro. Ser un oficinista asalariado con horarios tan exigentes ha de ser muy difícil. ¿Hasta dónde sé el exorcismo de maldiciones es un trabajo bien remunerado? Observo brevemente a la cansada figura de Osamu. Cuando me vuelva hechicero, ya no tendrás que cargar con todo tú solo. Soltó un leve bostezo. Pero aún es demasiado temprano para pensar en eso. Debería. Fijó su mirada en un objeto que se encontraba sobre la mesa frente a su padre.
Era una caja mediana rectangular de un diseño bastante moderno, pero lo que le llamó más la atención fue una pequeña nota que tenía encima que contenía solamente 2 palabras. Para Ryu. Era un regalo. Un gesto bastante simple y obvio. Conocía bastante bien a su padre, él no era ese tipo de persona que solo dejaría pasar un día tan importante como el cumpleaños de su hijo por cosas del tiempo o trabajo. Aún así, eso no hizo más que despertar viejos y agradables recuerdos de su anterior y actual vida. Emociones de felicidad y alegría convergían junto a un sentimiento de añoranza y nostalgia, dejándolo con un sentimiento algo extraño pero también con un persistente sentimiento de gratitud. Estoy tan agradecido de tenerlos. Pero antes de que pudiera reflejar aquellos sentimientos a la superficie, su padre, que aún yacía dormido, experimentó leves espasmos que no hicieron más que preocuparle. Él no está teniendo una simple pesadilla, ¿no es así? Antes de siquiera terminar aquel pensamiento ya estaba haciendo uso de Gyo. Pronto vislumbró una diminuta figura que se camuflaba bastante con la oscuridad de la habitación, lo que obligó a Ryu a concentrarse para encontrar su ubicación exacta. Probablemente sea la maldición más débil que se haya encontrado hasta ahora. La minúscula maldición se movía temblorosamente sobre la cabeza de Osamu, con lo que pudo distinguir como unas pequeñas manos. Su piel era de un color azul bastante oscuro y tenía un pequeño rostro humano bastante arrugado. Estaba claro que aquella era la razón del malestar de su padre, o al menos una de ellas. Debía deshacerme de ella cuanto antes. Si lo encapsulo, podría convertirla en un buen reemplazo de mis lentes, sería algo muy fácil. Pero el problema vendría con las condiciones de la conjuración de mis guantes, es tan pequeña y débil por lo que su instinto de lucha ha de ser inexistente. No podría considerar que ha aceptado el desafío si no tiene ningún instinto de lucha desde un principio. Separarlo de él tampoco creo que sirva, este tipo de maldiciones una vez encuentran un objetivo se apegan demasiado a él. Tarde o temprano volvería. Y además, no sé por qué pierdo el tiempo considerando otras opciones. Yo, en realidad quiero retribuirle de alguna manera todo lo que ha hecho por mí hasta ahora. Sonrió levemente. Lo que solo me deja una opción. Se acercó lentamente con pasos sigilosos y extendió su mano sobre la cabeza de su padre. A pesar del gran desgaste que conllevaba. La salud de sus seres queridos son primero, así que activo su habilidad por tercera vez esta noche. Optimist Punch. El primer Atsuke cree. Por aquel entonces aún no comprendía del todo la manera en el que el nen interactuaba con la energía maldita. Por lo que cree esta habilidad en base a una pregunta. ¿De qué más sería capaz la combinación de energía maldita y el nen? Si hubiera sabido que podría llegar a utilizar la misma composición de las maldiciones para confinarlas y obligarlas a obedecerme, probablemente nunca la habría creado. Pero sigue siendo una habilidad bastante útil aunque esté algo desactualizada. Primero inicié con una característica relativamente simple. Básicamente consiste en que debo concentrar entre el 50% al 100% de mi aura única y exclusivamente en mis manos. Al hacerlo se creará una brillante barrera esférica de por lo menos 10 centímetros de grosor que acelerará el proceso de recuperación de cualquier herida al entrar en contacto con ella. Arañazos, mordeduras, moretones, incluso un esguince que me hice en uno de mis entrenamientos hace años, todo desapareció en unos cuantos segundos. Estaba bastante bien, pero solo eso no serviría en contra de las maldiciones, por eso también le di una segunda particularidad. Al entrar en contacto con ella disolverá y alejará cualquier sentimiento negativo / energía maldita. Y para mi sorpresa, funcionó. Aunque no lo categorizaría como exorcizar en sí, el nen no puede hacer eso. Lo que sí puede es manipular la energía maldita hasta cierto punto. Pero claro, solo a cambio de poderosas restricciones. Puede sanar completamente el cuerpo de otros individuos con un leve contacto exceptuándome a mí. Para sanar mis propias heridas forzosamente debo colocarlas en el interior de la barrera esmeralda. Y no puedo hacer uso de ella más de 5 veces al día independientemente de la potencia que utilicé. No funciona como una técnica totalmente ofensiva. Si utilizará Optimist Punch con una potencia bastante inferior al 100% para atacar a una maldición con una densidad de energía maldita superior a mis propias capacidades, a lo mucho llegaría a hacer vibrar la zona con la que tuvo contacto, y si por suerte logrará disipar una minúscula parte de su cuerpo, sus partículas de energía maldita se reensamblarían antes de que siquiera lo notara. Logra funcionar en maldiciones de categorías inferiores porque, bueno, hay muy pocos seres en este mundo que son realmente capaces de sobrevivir a que los separen en pedazos constantemente. Pero tiene sus desventajas.
Al utilizar Ko en mis puños dejo el resto de mi cuerpo expuesto e incapaz de ver a las maldiciones. Aunque no es tan malo como suena. Mi cuerpo sin necesidad del Nen, supera varias veces al de un humano común y corriente, así que no podrían dañarme tan fácil. La razón parece muy sencilla, un cuerpo diseñado para poseer Nen, ha de ser extraordinario por sí mismo. No he alcanzado el nivel de los personajes del anime en ese aspecto debido a ciertas limitaciones. Pero eso sí, la meta inicial de mi entrenamiento se ha quedado bastante corto en comparación a lo que puedo hacer ahora. Pero uno nunca puede confiarse con las maldiciones. Cerró levemente sus ojos, y su aura se concentró lentamente en su mano formando la barrera esmeralda. Con el fin de liberar a su padre tanto de la fatiga como de la maldición que lo atormentaba. En cuanto la barrera alcanzó una circunferencia carente de imperfecciones y brillo como nunca, acercó el límite de esta, a la cabeza de su padre. Optimist Punch. Y en cuanto lo tocó, aquella aura purificadora viajó por cada parte dañada y cansada de su cuerpo. El aura sanó y alejó cada atisbo de sensaciones negativas que quedaban en él y no pararía hasta cumplir con su objetivo. A Ryu le pareció haber escuchado un ruido casi invisible, pero lo más probable es que haya sido el viento. Aquella maldición debió haber sido erradicada en cuanto inició el proceso. Y en tan solo un momento su padre ahora mostraba una expresión más tranquila y carente de cualquier preocupación. Se veía mucho mejor a como lo había visto en mucho tiempo, como si hubiera recuperado años de vida. Retiro su mano y camino lentamente hacia las escaleras. Pero qué día tan largo ha sido este. Pensó y abrió la puerta de su habitación en silencio. La que antes era una habitación un poco extraña para un niño de 7 años, había evolucionado a una que sí encajaba más con su edad. Dentro se mostraba una habitación un poco menos variada en tonalidades, su colección de cartuchos seguía allí exactamente igual, solo había uno que otro póster de algún videojuego famoso, y la absurda cantidad de peluches habían desaparecido casi en su totalidad. Ryu se acercó a su escritorio y observó el reloj. No se preocupaba por ir a la escuela mañana, solo quería sentirse un poco más consciente del tiempo y lugar en el que se encontraba. Si algo debía de preocuparle sería encontrar la cosa que se esconde en el parque antes de que sea muy tarde. Pero lastimosamente ahora mismo no es consciente de la amenaza que podría representar. No se detuvo mucho tiempo y se acercó a su cama para intentar recuperar una pequeña parte de sus fuerzas. Y en unas horas sería tiempo de enfrentarse a un nuevo día. Y al siguiente. Y al siguiente. Hasta que empiece aquello por lo que se ha estado esforzando tanto. Tengo que lograrlo. Fin del capítulo. Gracias por ver.